6 hienas formaban un círculo cerrado alrededor de una cría de elefante en medio de un claro. La cría era diminuta, no tendría más de 3 meses, giraba sobre sí misma y gritaba desesperadamente llamando a su madre, que no estaba en ningún lugar. El macho alfa, con la oreja desgarrada, avanzó cerrando las mandíbulas directamente sobre las patas de la cría. La pequeña saltó hacia atrás y chocó contra otra hiena que de inmediato le agarró la cola. Pisé a fondo el acelerador y el jeep atravesó la maleza, con el capó golpeando las ramas. El claro estaba a poca distancia, y vi a una tercera hiena acercándose por el costado, apuntando a los tendones del muslo. Una táctica clásica: inmovilizar a la presa y luego despedazarla viva. El jeep entró al claro a gran velocidad, tomé mi rifle y disparé al aire. Un rugido resonó por la sabana, y las hienas se encogieron, pero no huyeron. Se detuvieron a unos 20 pasos y comenzaron a aullar entre ellas. Salté del vehículo, tomé una pistola de bengalas y disparé justo bajo las patas del macho alfa. La bengala explotó en una llama roja con un estruendo ensordecedor y la manada finalmente vaciló. El alfa ladró una orden y las hienas se dieron la vuelta y desaparecieron en la hierba alta, pero yo sabía que no se irían lejos. La cría de elefante estaba en medio del claro, temblando por completo. La sangre le corría de la cola mordida, pero la herida no era profunda, apenas un rasguño. Me acerqué lentamente, intentando no asustarla, y de 1900 pronto la cría dio unos pasos hacia mí, me empujó la pierna con la trompa y gimoteó lastimosamente. Estaba completamente sola, sin la madre, sin la manada. Los elefantes nunca abandonan a sus crías, pero este pequeño parecía haberse alejado demasiado y ahora estaba solo en medio de la sabana. Dejarlo allí sería una sentencia de muerte. Las hienas volverían en cuanto yo me fuera. Tomé la radio. Base, aquí, Kofi. Encontré una cría de elefante sola en el sector este. No hay rastro de la manada. Voy a buscarla. Mantendré contacto. Necesitaba encontrar a su familia y rápido. Miré alrededor buscando huellas, pisadas pesadas, ramas rotas, montones de estiércol. A unos 50 pasos vi surcos reveladores en el suelo. Elefantes adultos habían pasado recientemente y la hierba aún no se había enderezado. Las huellas iban hacia el noroeste, en dirección a las colinas. Avancé y la cría trotó de inmediato detrás de mí, intentando seguir cada paso. Sus patitas apenas podían alcanzarme, pero se mantenía obstinadamente cerca, claramente aterrada ante la idea de quedarse sola otra vez. Seguimos el rastro y continué notando nuevas señales. Ramas de acacia mordisqueadas a la altura de mis hombros, heces frescas que aún no habían sido dispersadas por los escarabajos peloteros. La manada había pasado por allí hacía menos de una hora. 20 minutos después llegamos al cauce seco de un río y me detuve. Al otro lado pastaba una manada de búfalos, unos 30, con varios toros grandes alrededor. Nos notaron de inmediato, y el toro más cercano levantó la cabeza, mirándonos fijamente. Sus cuernos eran enormes, curvados, con puntas afiladas capaces de atravesar incluso la piel de un rinoceronte. Los búfalos están entre los animales más peligrosos de África. Matan a más personas que los leones. Y ahora estábamos justo en el camino de una senda de elefantes que cruzaba su territorio. El toro resopló y dio unos pasos hacia nosotros, bajando la cabeza. La cría de elefante se apretó contra mi pierna y gimió suavemente. Yo conocía las reglas: nada de correr, nada de contacto visual, nada de movimientos bruscos. Puse la mano sobre la cabeza de la cría y comencé a moverme hacia la izquierda, paso a paso. De repente, el toro golpeó el suelo con la pezuña e hizo un amago de ataque. La cría se encogió e intentó correr. La sujeté de la oreja y la mantuve en su sitio, continuando a un ritmo constante. Mi corazón latía con fuerza, pero no aceleré el paso. Otro búfalo se unió al primero. Ambos nos observaban con atención sombría. Rodeamos la manada durante unos 10 minutos, dando un amplio desvío por la hierba seca. Poco a poco, los búfalos perdieron el interés y volvieron a pastar. Cuando por fin llegamos al otro lado del cauce, respiré aliviado. El rastro de los elefantes continuaba hacia un grupo de baobabs en la ladera. Media hora después, escuché lo que esperaba: el retumbar grave de elefantes más allá de los árboles. Aceleré el paso y la cría barritó y corrió hacia adelante.
Una manada apareció detrás de los baobabs, 8 elefantas adultas y varias crías. La pequeña corrió hacia ellas con un chillido alegre. Pero algo salió mal. La elefanta más cercana se volvió, levantó las orejas y lanzó un bramido de advertencia. La cría se detuvo en seco. La segunda elefanta golpeó el suelo, la tercera balanceó la trompa. No la aceptarían. Eso significaba que era una manada extraña. Los elefantes reconocen a los suyos por el olor, y esa cría olía a desconocida. Corrí hacia adelante. Agarré a la cría y la arrastré hacia atrás. Una de las elefantas cargó de repente. Sus colmillos pasaron tan cerca que sentí el aire. Retrocedí, sujetando a la cría temblorosa, hasta que estuvimos a una distancia segura. La pequeña gimió desconcertada sin entender el rechazo. Entonces lo comprendí. Habíamos seguido el rastro equivocado todo el tiempo. En algún lugar de la vasta sabana estaba su verdadera madre, y teníamos que empezar de nuevo. Regresamos a la bifurcación del rastro, y entonces las vi. 3 hienas agazapadas en una colina distante, observándonos. La misma manada. Reconocí al macho alfa de la oreja rasgada. Nos habían estado siguiendo todo el tiempo, esperando el momento oportuno. Cada minuto podía costarnos la vida. Volví a la bifurcación y esta vez tomé el segundo camino, más débil, casi imperceptible. El tamaño de las huellas dejaba claro que pertenecían a una elefanta solitaria. Caminaba sola, sin la compañía de una manada. Extraño, las elefantas siempre van juntas. La cría se detuvo de repente, levantó la trompa y empezó a olfatear. Sus orejas se alzaron, emitió un sonido corto y alegre y salió disparada tan rápido que apenas pude seguirla. Parecía haber reconocido el olor de su madre. Corrimos hasta un claro al pie de la colina y vi una acacia solitaria de copa amplia. Debajo del árbol yacía la elefanta, enorme, inmóvil. No se movía, ni siquiera las orejas. La cría corrió hacia ella con un grito agudo y empezó a empujarle el hocico con la trompa, intentando levantarla. La elefanta no reaccionó. Corrí hacia ella y puse la mano en su cuello, buscando el pulso. La piel estaba caliente, pero no sentí nada. ¿Habíamos llegado demasiado tarde? Entonces, lentamente, la elefanta levantó la cabeza. Estaba viva, pero claramente sufriendo. Sus ojos estaban opacos, la respiración pesada y ronca. La cría barritó de alegría y se acurrucó a su lado. Y por fin entendí todo. En la pata delantera derecha de la elefanta, justo encima de la rodilla, había un enorme absceso. Una hinchazón del tamaño de un balón de fútbol, blanquecina, con la piel tensa. Una infección. No podía caminar bien por el dolor. Cada paso era una tortura. Por eso se había quedado atrás. Por eso no pudo seguir a la cría cuando se alejó demasiado. Por eso la pequeña quedó sola, a merced de las hienas. Tomé la radio. Base, aquí Kofi. Necesitamos un equipo veterinario de inmediato. Envío coordenadas. Elefanta adulta con un absceso grave en la pata, en estado crítico. Necesitamos a Kwesi y Avena con un kit quirúrgico completo. La voz respondió segundos después. Entendido, Kofi. Enviamos un equipo. Llegarán pronto. Me senté junto a la elefanta y esperé. La cría, acurrucada a su lado, se calmó y quedó en silencio. Estaba de nuevo en casa. Media hora después, una nube de polvo apareció en el horizonte y una camioneta veterinaria se detuvo. Kwesi y Avena bajaron corriendo con el equipo y evaluaron la situación. Kwesi examinó el absceso y frunció el ceño. Tenemos que ayudarla a ponerse de pie. El absceso está en la parte interna de la pierna. Acostada no tendremos acceso adecuado para drenar. El pus se filtraría a los músculos. Avena llenó la jeringa e inyectó el medicamento en la base de la oreja. Un sedante ligero. Permanecerá de pie, pero no sentirá dolor ni espasmos. Minutos después, la elefanta comenzó a levantarse, lenta e inestable. Primero dobló las patas delanteras, luego las traseras, y finalmente quedó en pie. Kwesi se acercó con los instrumentos. Infección avanzada de al menos 2 semanas. Es increíble que aún caminara. Hizo una incisión con el bisturí y un pus espeso, gris amarillento, brotó de la herida. La cría lo vio y corrió hacia su madre con un grito ansioso, intentando empujar a Kwesi con la trompa. Pensaba que la estaban lastimando. La tomé y la aparté, abrazándola. Tranquila, pequeña, la están ayudando. La cría tembló, pero poco a poco se calmó y permaneció cerca,
sin apartar la mirada de su madre. Avena lavó la cavidad con antiséptico y Kwesi retiró el tejido muerto. La cirugía duró casi 1 hora. Colocaron un drenaje y administraron antibióticos y antiinflamatorios. Al terminar, Kwesi se volvió hacia mí. Sobrevivirá a Kofi. En 1 mes estará como nueva. Llegaste justo a tiempo. Unos días más y la infección habría entrado en el torrente sanguíneo. La elefanta se recuperaba del sedante. Sus ojos se aclararon, miró alrededor y emitió un sonido bajo. La cría corrió hacia ella y barritó, rozando su hocico. La elefanta la abrazó con la trompa y la apretó contra sí. Dio unos pasos cautelosos y vi que la cojera casi había desaparecido. El dolor se había ido. Durante las 2 semanas siguientes los visité a diario. Revisaba el vendaje, cambiaba el drenaje, administraba antibióticos. La cría ya reconocía el sonido de mi jeep y corría a saludarme, barritando feliz. La elefanta mejoraba ante mis ojos. La herida cicatrizaba, recuperaba fuerzas, encontraba comida y agua por sí misma. Un mes después hice mi última visita. El absceso había sanado por completo, dejando solo una cicatriz rosada. La madre descansaba a la sombra de una acacia y a su lado la cría jugaba, ahora visiblemente más grande y fuerte. Corría en círculos, agarraba ramas con la trompa y empujaba a su madre. Bajé del jeep y la cría corrió hacia mí, frotando el hocico en mi pecho con la trompa. La madre también se acercó y emitió un sonido bajo, no amenazante, sino de gratitud. A lo lejos apareció una manada. Su familia regresaba. La elefanta volvió la cabeza y respondió al llamado. La cría enroscó la trompa en mi mano por última vez y corrió tras su madre. Los observé alejarse, la madre grande y la pequeña a su lado, paso a paso, hasta desaparecer en la neblina dorada de la sabana.